Respetado hasta el final. Esta fue una de las últimas apariciones públicas de Wolfgang Schäuble en diciembre de 2022 con motivo de sus 50 años como diputado en el Parlamento alemán. Wolfgang Schäuble fue un político conservador de línea dura, exministro de Finanzas y defensor a ultranza de la austeridad en Europa durante la crisis del euro. En su último cargo político como presidente del Bundestag, Schäuble intentó ser una voz de la moderación en el fragor de los debates, pero también mostró firmeza frente a Alternativa por Alemania cuando la fuerza ultraderechista llegó al Parlamento. El debate tiene reglas y se vincula a la voluntad de respetar los procedimientos democráticos y no denunciar como ilegítimas o traicioneras las decisiones de la mayoría. Su mandato como ministro de Finanzas fue crucial para Alemania. Schäuble consiguió reestructurar el presupuesto alemán a pesar de la crisis en la eurozona sin acumular nueva deuda. Sus políticas fiscales conocidas como cero negro se convirtieron en una insignia. Sus estrictas exigencias de austeridad en la zona euro suscitaron duras críticas de países del sur de Europa agobiados por la deuda como Grecia. Esto convirtió a Schäuble, junto con la ex canciller Angela Merkel y la presidenta del FMI, Christine Lagarde, en una figura controvertida. Schäuble se enfrentó en repetidas ocasiones al entonces ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis. A pesar del intenso y abierto debate, no nos ponemos de acuerdo sobre lo que hacer. Estamos de acuerdo en discrepar. El ascenso de Schäuble comenzó en los años 1980 durante el gobierno de Helmut Kohl. Como ministro del Interior, desempeñó un importante papel en la redacción del Tratado de Unificación Alemana de 1990. Poco después, sufrió un atentado durante un mitin de campaña y resultó gravemente herido. Sobrevivió, aunque quedó parapléjico, pero el incidente no le impidió volver al trabajo al cabo de solo 3 meses. Su destino político estaba ligado al de Helmut Kohl, pues fue extremadamente leal a su mentor. Sin embargo, acabaron rompiendo relaciones tras el escándalo de financiación ilegal de la CDU, que terminó, además, con la carrera de Kohl. Schäuble se alió entonces con la nueva fuerza del Partido Conservador, Angela Merkel, primero como ministro del Interior y en 2009 de Finanzas. La crisis de la eurozona se convertiría en su mayor reto. Me gusta la política. Para gente como yo es un gran reto que nos encanta afrontar. Wolfgang Schäuble ejerció una notable influencia en la política alemana e internacional, y a pesar de los embates sufridos en su vida, siempre se mantuvo a la altura de los desafíos. Y queremos hablar más de este tema, lo hacemos con Laura Iglesias, nuestra analista política desde el estudio parlamentario de Deutsche Welle en Berlín. Laura, algunos hasta hablan del fin de una era. ¿Cuál es la importancia de la figura de Schäuble para Alemania? Bueno, pues la carrera política, que en los países democráticos suele ser un oficio bastante efímero, bueno, pues en el caso de Schäuble fue una carrera que duró más de medio siglo. Antes de la reunificación alemana, ya como jefe de gabinete y ministro del Interior del canciller Helmut Kohl, pues contribuyó a negociar la reunificación alemana, y solo 9 días más tarde llegó el atentado que has mencionado, después de la firma del Tratado de Reunificación. El 3 de octubre, 9 días después de eso, pues quedó confinado a una silla de ruedas tras ser tiroteado por un enfermo mental en un mitin. Pero como has dicho, ese atentado no acabó con su carrera, ni tampoco el hecho de que Schäuble había quedado salpicado por el escándalo de financiación ilegal que sacudió al Partido Cristiano-Demócrata, un escándalo que sí que acabó con la carrera de Helmut Kohl. Y Schäuble, ya estando en silla de ruedas, fue uno de los impulsores de que Berlín, esta ciudad, volviera a ser la capital alemana tras la reunificación. Y desde aquí, desde Berlín, en los gobiernos de Merkel, Schäuble volvió a ser ministro, primero del Interior, luego de Finanzas, y ese no fue su último cargo político, su último alto cargo, porque desde 2017 hasta 2021 fue presidente del Bundestag, y ahora, tras su muerte, muchos están elogiando esas décadas de dedicación a Alemania. Y hablemos de la dimensión fuera de Alemania. Esta figura, este político Schäuble, ganó notoriedad de la crisis de la deuda en varios países europeos. ¿Y cómo se le ha recordado?
Pues fuera de Alemania el legado es visto con ojos bastante más críticos, y eso es porque entre 2009 y 2017, cuando era ministro de Finanzas, se hizo muchos enemigos como abanderado del ahorro más férreo y como acreedor implacable de Grecia en un momento en el que ese país no podía pagar sus créditos y se enfrentaba a un abismo económico muy grande y a una precariedad social sin precedentes. Y Alemania, que era el principal prestamista de Grecia, entonces dejó su huella en los planes de rescate para ese país, imponiendo muchos recortes a cambio de ayudas financieras, pero no solo a Grecia, sino también al sur de Europa, que era el más afectado por la crisis de la deuda, bastante más que el norte. Y desde Alemania, Schäuble se enorgullecía de haber equilibrado el presupuesto por primera vez en décadas, pero desde el extranjero los expertos decían que sus restricciones fiscales y esa pasión por el ahorro, pues que sí habían frenado la recuperación de toda la Unión Europea en aquellos años de crisis económica tan profunda. Ahora, en estas últimas semanas en las que el gobierno alemán actual ha tenido que aplicar recortes presupuestarios grandes para hacer frente a un agujero de 17.000 millones, pues la política austera de Schäuble está otra vez en boca de muchos conservadores, y es así como los conservadores empiezan a tomar posiciones ante las generales previstas para el 2025, y están aprovechando con mensajes de austeridad pues la actual impopularidad de socialdemócratas y de verdes. Muy interesante, Laura Iglesias. Muchas gracias. Un abrazo en Berlín.